Si tienes tu Biblia contigo, sería súper interesante que pudieras abrirla en el capítulo de número 1 de la segunda carta del apóstolo San Pedro. Eso está en el Nuevo Testamento. Luego, si tienes esta tarjeta contigo, vas a darte cuenta que en la parte de enfrente de la tarjeta hay una frase, los cristianos exitosos, y hay 3 puntos. Eso lo llamamos de un bosquejo o un outline, que es parte de la enseñanza que nosotros damos, y la persona que les gusta tomar nota es para ti, es personal, para que tú compartas con alguien. Pastor, ¿dónde hay un lapicero, una caneta? En portugués, una caneta. Allá en México, de donde soy, una pluma. Detrás del espaldar ahí de la silla, tú te volteas un poquito, hay un lapicero, una caneta que está ahí para que tú puedas tomar nota, si tú quieres y deseas tomar nota. Lo interesante es que cuando llega el final del año y el inicio de un nuevo año, una de las palabras más escuchadas, por lo menos es lo que yo he observado en las redes sociales y hablando con personas, es la palabra resolución de fin de año. Resolución de fin de año. Planes para el año que viene. Algunos han escrito sus planes y colocado en una cajita, otros tienen un cuaderno, otros dicen, ahora sí, ahora este año, no, este año, van a ver cómo me voy a poner de flaco. La dieta va a arrancar el lunes seguro, cuando llegue el fin de año. No vas a reconocerme, no vas a reconocer. Este año, todas mis deudas desaparecerán porque yo las voy a pagar. Este año voy a hacer el viaje de mi vida. Voy a tomar un tren y llegar hasta Hialeah. Ese es mi sueño. Este año yo me caso. Este año sí, ni modo. He estado orando bastante. Dios no trajo la varona que yo necesito, pero tú sabes, chico, yo tengo fe y este año me voy a casar. No, aunque sea mentalmente, pero me caso. Entonces la gente entra el año extremadamente súper lindo, muy positivos, todo muy positivo. Y planes con la dieta, planes en el amor, planes en el trabajo, planes acá, y todo el mundo empieza. Y lo más curioso es que arranca con toda la energía y la fuerza, y cuando llega para el mes de febrero, marzo, ya se olvidaron todos los planes. ¿Alguno de ustedes le ha pasado eso? No levante tu mano, por favor. Lo estamos filmando, no levante tu mano. Pero pasa con todos nosotros. Ir al gimnasio. Te inscribiste al gimnasio en enero del año pasado y todo mes ellos sacan dinero de tu banco para pagar la mensualidad. ¿Cuántas veces ha sido el año pasado? Estamos pagando algo que no usamos. Pero decimos a la gente, yo voy al gimnasio, LA Fitness, the best, the number one. Oh, yo voy a Planet Fitness, $10 al mes. Bla, bla. Eso es para viejo, neighborhood, ginásio no sirve. Pero nosotros estamos pagando algo que no usamos y es súper común. Y acumulamos cosas porque decimos que vamos a hacer y acaba que tenemos un montón de cosas que compramos y no lo usamos porque es increíble. Ahora, si tú vas al Google y tú colocas en el Google libros de autoayuda, esta frase, libro de autoayuda, la cantidad de libros que va a aparecer en el Google es impresionante. Estoy hablando de miles de títulos, de temas, de libros de autoayuda. 10 pasos para el amor. Cómo ser feliz, haz esto. Atrayendo la abundancia. Y tú sigues en inglés, en portugués, en español. Hay un montón de libros de autoayuda. Es más, hice una pequeñita lista, solo para que ustedes tengan idea de algunos más vendidos que más aparece en el Google cuando se trata de la búsqueda por el éxito. Escucha lo que dice algunos. Ese título. Yo soy atracción y abundancia. Subtítulo,
éxito, motivación y superación personal. Otro título, el poder de tu mente subconsciente. Usando el poder de tu mente, dice. Usa el poder de tu mente para alcanzar la prosperidad. Ve cuando la gente dice, yo puedo. Y se sienta, cruza la pierna y con la cumbaca con la cumbamba. Y dice, oh, estoy atrayendo prosperidad, amor. Sí, piensa positivo, hijito, dice la señora. Piensa positivo, ahora sí. Sé más positivo, va a venir la ley de la atracción. Right? Luego, el famoso y uno de los más vendidos. Despierta el gigante que hay en ti. Y la señora mira a su viejito chaparrito y dice, oye, aquí no hay ningún gigante. No, está dentro de él. Oh, perdón. Despierta el gigante que hay en ti. Y la gente lo cree, wow, hay un gigante adentro de mí. Y se lo cree. Otro libro, cómo multiplicar tu dinero y alcanzar la prosperidad. Pastor, ¿cuál es el nombre del autor? No te voy a dar. El dinero y la ley de la atracción. Desarrolla tu mente subconsciente para traer prosperidad y abundancia. Consejos para encontrar el amor en tu vida. Esse sí me interesa, Pastor da Silva. Este sí me interesa. Em português diríamos, esse ano eu vou desencalhar. Encalhar é quando o barco está ancorado en la orilla del río y tú has estado ahí soltero toda tu vida, ese barco está amarrado. Desencalhar es cuando tú sueltas, quitas la áncora y el barco se va. Desencalla, por favor, en 2023. Consejos para encontrar el amor de tu vida. ¿Cómo hacer que te pasen las cosas? Oh, ¿a ti no te pasan las cosas? Lee este livro para que tu veas cómo te pasen las cosas. Y te va a pasar, y la gente lo cree. Y por último, este otro título que yo tengo aquí. Si tú quieres, te bajas la luna. Oye. Si tú quieres, te bajas la luna. Algunos están intentando descifrar lo que significa. No te voy a explicar, pero bueno. Si tú quieres, te baja la luna, dice el título. Lo curioso de todos esos libros, de todos esos temas, de esos miles, eso aquí genera billones de dólares, billones y billones de dólares. La gente se lo compra y la gente se lo lee y le dicen otra receta, le hace el otro y le hace el otro. La gente va atrás porque el ser humano ele está necessitado de entender e de conhecer, ele quer saber com quem se vai casar e como poder atrair riqueza e como poder ser feliz, como ter éxito naquela área. Então, as pessoas sabem das necessidades do ser humano e isso vai generando bilhões e bilhões de dólares. Mas o incrível de todos esses livros, todo o enfoque desses livros está em uno. Está em uno. Es como que tú tienes un Dios adentro de ti. Descubre el poder, la energía que hay en ti. Y ahí todo el enfoque está dentro y lo que tú tienes que entender es conocerte a ti mismo y ser perseverante y haz esto que el resultado del otro. Y todo el enfoque es adentro. Y mi Biblia me dice que adentro de nosotros no hay nada bueno. No hay nada bueno. La Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso. Entonces yo no puedo pensar en ser una persona exitosa partiendo desde el principio que empieza conmigo, que empieza en mí. Tiene que venir algo desde afuera y entrar a mi vida y transformar mi corazón para empezar un proceso de transformación. Entonces hay muchas definiciones acerca del éxito. Te voy a leer unas cuantas. Alguien dijo acerca de nuestra cultura, nuestra sociedad,
Y en nuestra cultura la definición de éxito siempre gira en torno de tres cosas. Cuando se habla de una persona exitosa, siempre gira en torno de tres cosas. Número uno, las posesiones que esta persona tiene. Posesiones. Dos, poder. Tres, prestigio. Si tú tienes posesiones, poder, prestigio o fama, entonces tú eres catalogado como un hombre exitoso, una mujer exitosa. Entonces yo me pongo a pensar que en ese concepto no existen personas exitosas, pobres, débiles y desconocidas. Si tú eres pobre económicamente hablando, débil emocionalmente hablando, y eres una persona desconocida, entonces tú no puedes tener éxito de acuerdo a este concepto. Alguien más dijo que el hombre exitoso es el que puede ganar más dinero que su esposa puede gastar. Te lo voy a repetir otra vez. El hombre exitoso es el que puede ganar más dinero del que su esposa puede gastar. Pero la frase no termina ahí. Hay una segunda frase que dice: la mujer exitosa es aquella que puede encontrar a un hombre así. Estamos fritos, ¿verdad? Ese es el concepto. El doctor Charles Stanley, papá de Andy Stanley, un grande autor norte-americano, escribió un libro acerca del éxito según Dios. Y él dice que el éxito genuino desde un punto de vista de Dios está arraigado en la categoría de que Dios nos ha puesto en las metas que Dios quiere para nuestras vidas. Dice él, mientras que el mundo tiende a definir el éxito en términos de fama y fortuna, él dice que Dios resume el éxito en términos de relación, carácter, obediencia a Él mismo. Un otro líder cristiano dice que el éxito no es ni la fama, no está hablando que tener dinero es malo en ningún lugar, la Biblia habla de eso. El éxito no es ni la fama, ni la riqueza, ni el poder. El éxito es buscar, conocer, amar y obedecer a Dios. El éxito es buscar, conocer, amar y obedecer a Dios. Ese es el verdadero éxito en la vida de un creyente. Como aprendimos la semana pasada con el pastor Adrián Fernández, el verdadero éxito es el éxito espiritual. Ayer en la noche estábamos en el hospice. El hospice es un lugar aquí en los Estados Unidos. En español diríamos que es un hospicio. El hospicio en portugués es otra cosa. Es un lugar donde las personas ya saben que ellas van a morir y las envía para allá. Tiene un cuarto, hay una sala, la familia. Y estábamos ahí porque el papá de la hermana Erika Ormachea, que se congrega aquí, la familia chilena, que colocaron el tente de ellos de Chile en la época que hicimos el evento de Manos Unidas. El papá tenía 97 años, estaba enfermo, estaba en sus últimas horas. Llegué al lugar y ahí estaba el doctor David Ormachea, que es un amigo de la casa. Con David Ormachea estuvimos hablando, era las 8:00 de la noche, toda la familia reunida, todos entraron al salón, al cuarto, el señor estaba ahí, ya con sus últimos respiros, la esposa de él, obviamente, muy afectada, llorando. Y estuvimos ahí compartiendo, hablando al oído de él, él ya no respondía mucho,
Pero entonces estamos en esa situación, todos creyentes. Agora é increíble ver um cristiano quando está nos últimos dias de sua vida e o grupo que está aí estamos cantando quão grande é Ele, em pleno quarto, não? E aí a senhora me estava contando como conheceu a seu esposo quando ela tinha 16 anos. Agora ele com 97, han estado casados por mais de 60 anos, contando acerca de como ele predicava o evangelho, como usava a bicicleta para levar o evangelho a muitos lugares, como é que ele ha influenciado. O doutor Ormachea compartia comigo acerca de como esse Senhor ha influenciado a vida de sua madre, que é uma pessoa maior, e toda essa história, e tu chegas ao final de tu vida, e tu pensas e defines e perguntas, que é o éxito? O éxito é saber que al final de tu vida, tu vas a pasar la eternidad en la presencia del Padre. El éxito es espiritual. El éxito es poder vivir de acuerdo al diseño de Dios, con la esperanza y la seguridad que tú sabes a dónde tú irás después de la muerte. Oramos, contamos histórias, escuchamos histórias, pero estávamos contentos porque ele estava a ponto de ser recebido em los braços del Padre. A las 3:30 de la madrugada deste domingo, Erika me mandou um texto dizendo: mi papá se foi a la patria celestial. É o dolor de perder a alguém, pero a confiança de saber que esta pessoa, durante os anos que viveu acá, foi uma pessoa de influência, foi uma pessoa que usou sua vida para bendecir as outras vidas. De que hubiera servido haver passado por esse mundo, viajado por esse mundo, e chegar ao final de tu vida, não tens uma relação com Deus, e tu vida espiritual não passou absolutamente nada. O apóstolo São Pedro, em sua carta, nos dá 3 princípios super interessantes acerca del éxito, que podemos aplicar em nossa realidade hoje. Agora, o que está escrevendo é Pedro, uma pessoa que era muito vulnerável emocionalmente. Comparo a Pedro com aquelas pessoas que se param por la manhã e te dizem a ti, I love you, e na tarde te odiam. Tu me odias ou tu me amas? A vezes tu tens ganas de matá-la, pero não pode, senão vai estar muitos anos na cárcel. Pero a vezes não entendemos o ser humano, te ama na manhã, te odia na tarde, e te saluda na manhã, pero a las 12 del dia não te saluda. Diz, what the... Bueno, não posso dizer a outra palavra, pero que é o que passa? Há gente assim, emocionalmente super vulnerável nesse aspecto, e que o único que eu he aprendido nesses anos de minha vida é que não conosco a nadie. Porque tu te surpreende com a gente. Pedro foi chamado por Cristo, anduvo por Cristo, pero tinha um caráter explosivo, um pouco violento. Luego dijo que amava a Cristo, pero a la vez traicionou a Cristo. Imagínate Cristo nessa situação. Oye, Pedrito, e se és um Cristo argentino, Pedrito, vení. Vos me amás ou me odias? Que te passa, chico? Porque, graças, chico era o Jesus cubano. Porque me has amado, pero me has negado 3 vezes. Luego, Pedro, depois da ressurreição de Cristo, tuvo um encontro poderoso e sua vida foi completamente transformada. Al final de sua história,
Cuando Pedro murió, los historiadores dicen que él dijo no era digno de morir como su Señor y lo crucificaron de cabeza abajo. Fue un hombre extraordinario, uno de los discípulos de Jesús más increíble en la historia, abrió puertas para el Evangelio, un hombre impresionante. Y con todas las luchas, lo que yo puedo ver en la vida de Pedro es que aquel hombre vulnerable, enojón, conflictivo, sufre un cambio y su vida entra en un proceso. Porque el éxito es una jornada, no es un destino. El éxito, terrenalmente hablando, es un proceso de transformación diaria y metas en tu vida. No es tu destino, es un viaje. El éxito es un viaje. Y ese viaje de Dios moviendo y transformando. Y Él nos da 3 principios en esta carta que me gustaría de leer con ustedes. En 2 de Pedro, en el capítulo 1, del versículo 5 al 7. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tiene de Dios y de Jesucristo nuestro Señor. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Las que necesitamos para vivir como Dios manda. Verso 4 dice: así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas. Frase que me llama mucho la atención y me gusta mucho. Preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en su mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Ahora el versículo 5 al 7. Precisamente por eso esfuércense, es tu trabajo, es tu participación, esfuércense, dice él, por añadir a su fe. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que añadir a nuestra fe? Tenemos que añadir virtud, y virtud, entendimiento, y al entendimiento, dominio propio, al dominio propio, constancia, a la constancia, devoción a Dios, a la devoción a Dios, afecto fraternal, y el afecto fraternal, amor. Esa es la Biblia así de sencillo como tú estás escuchando. ¿Cómo hacemos para ser hombres y mujeres cristianos exitosos? Lo que hemos visto es que los cristianos exitosos creen en las promesas de Dios. Te lo voy a repetir. Cristianos exitosos creen en la promesa o en las promesas de Dios. Y esas promesas de Dios son preciosas y grandísimas. Preciosas y grandísimas. Es simplemente imposible pensar en ser un cristiano exitoso y no creer en las promesas preciosas y grandísimas de Dios. No puedes pensar en el éxito en tu vida sin creer en las promesas preciosas y grandísimas de Dios. Y una de las cosas que ustedes y yo sabemos es que Dios nunca retrae o nunca cambia sus promesas. La promesa de Dios es para hoy. Me gusta lo que dice el Salmo 89, 34. No olvidaré mi pacto, dice el salmista. Ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Lo que Él dice, Él cumple.
Las promesas de Dios nunca fallan. Josué capítulo 23, versículo 14 dice: reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha fallado una palabra que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todos os han acontecido, no ha fallado ninguna de ellas. Dios dice, Dios cumple. Dios llamó a Abraham y dijo: Abraham, deja tu tierra, tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Te bendeciré, dice Dios, y bendeciré a los que te bendecieren, y maldeciré a los que te maldecieren. En ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham escuchó, tomó la promesa, salió a bendecir a todas las familias de la tierra. Y hoy estamos nosotros acá, bendecidos gracias a una promesa y a un hombre que escuchó la promesa y salió y obedeció la promesa de Dios. Jesús dijo: es que estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Tú lo crees? Aún cuando estás pasando por dificultades en tu vida, enfrentando luchas, tentaciones, crisis, ¿tú crees que Él está presente, está contigo? ¿Tú lo crees, iglesia? Yo lo creo. Los hombres y mujeres de Dios exitosos creen en la promesa, en las promesas de Dios. Pero ellos también descubren los principios del crecimiento. Descubren los principios del crecimiento y nosotros lo necesitamos muchísimo. Segunda de Pedro 3:18, el mismo Pedro dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a Él sea la gloria, la honra hasta el día, por toda la eternidad. Amén. Cristianos exitosos creen las promesas. Cristianos exitosos crecen. Cristianos exitosos avançam, caminham. Cristianos exitosos aplicam a palavra a suas vidas. Cristianos exitosos estão sempre em movimento e entendem o processo de crescimento. Agora te vou contar algo aqui, como pastor em buena onda. Não há coisa mais triste em la fé cristiana que ver um creyente que lleva 15, 10, 20 anos de vida cristiana e é um baby todavia usando o biberón. Depois de 20 anos de vida cristiana, não cresceu, não madurou. Babies emocionales. A vezes mais babies que minha nieta de 2 anos de idade. Porque Isabela tem 2 anos e meio, mas é mais lista que muitos adultos que eu conozco. Toma decisões que a vezes me quedo sem palavras. E os anos passaram e os cristianos se quedaram estancados. Não sabem nada acerca de la Bíblia que cargam. E oram para que Deus les dê crescimento, pero não la leem. Que paradoja, não? Senhor, abre meu entendimento, dá-me. Eu quero ser uma mulher de fé, um homem de fé. Ok, lê tu Bíblia. Não lê. Não estuda. Não se reúne com pessoas que
que le gusta estudiar la Biblia, pero tiene el deseo. El deseo solo se queda en el deseo. Y me encanta lo que dice Pablo, porque en el versículo 15 de ese capítulo 1, él dice: también me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas en todo el tiempo. Está hablando del crecimiento. Hablando del crecimiento. Durante un tiempo estuve sirviendo con el doctor John Maxwell, el famoso gurú del mundo del liderazgo. Serví con él por 3 años en la ciudad de Barranquilla, enseñando el programa de 1 millón de líderes para América Latina. Y en uno de sus libros de liderazgo que enseñábamos, Dr. John Maxwell hablaba acerca del crecimiento. Y él hablaba acerca de los mitos que hay entre los cristianos acerca del crecimiento. Él dice que uno de los mitos acerca de crecer espiritualmente, algunos piensan y creen que el crecimiento es automático. Dr. John Maxwell dice: ese es un mito. El crecimiento no es un evento, es un proceso. Y todo proceso cuesta, todo proceso duele. Otro día estábamos pedaleando o rodando, como decimos, en la bicicleta por la A1A. Yo creo que Wilson estaba ahí con nosotros. Éramos un grupo de casi 40 personas en la A1A andando el sábado, y vi que un señor se metió con su bicicleta en medio de nuestro grupo y iba haciendo lo que en el mundo del ciclismo llaman de chuparruedas. El chuparruedas es el tipo que se pone atrás de ti y va chupando ruedas. Es decir, mientras tú estás sufriendo, dando con el viento, y él va ahí chupando ruedas, él no sufre. Y yo veía que ese señor estaba ahí. Cuando llegó el semáforo que nos detuvimos, yo miré atrás y estaba el señor en su bicicleta. Y empecé a hablar con él. Y me llamó la atención que tenía una bicicleta súper vieja, pero vieja. Mientras todos con sus bicicletas modernas, no la mía, pero hay bicicletas de 10 mil, 15 mil dólares, la gente muy fancy, sobre todo los cubanos, no los colombianos, que ay, quería que se crea, los colombianos son las mejores bicicletas del mundo, porque somos los colombianos somos los ciclistas mejores que hay. Anyway, esa es otra historia. Y ellos van así como si fueran para un desfile de moda, pero bueno, el viejito estaba ahí, la bicicleta de él súper vieja, su traje horrible, y él estaba así como que ese señor está fuera de moda. Y yo miré, su bicicleta tenía un plato de ese tamaño así. Y yo le dije: señor, me llama la atención el plato de él es número 65, un plato gigante, mientras que todo el mundo con 50, 52. Y le dije... Y me dijo: oh, yo he notado que usted viene con nosotros. Sí, me gusta salir a rodar todos los días. ¿Y cuántas millas usted roda? Oh, yo rodo 40 millas diarias. 40 millas diarias. Y le dije: por pura curiosidad, usted sabe, a uno no le gusta preguntar eso, pero yo sentí así la tentación de preguntar. Y le dije: ¿cuántos años usted tiene? Oh, hoy estoy cumpliendo 80. Me dio lástima decir que tenía 59 yo. Pero a la vez me sentí un jovenazo. 80. Ya 80. ¿Y hace cuánto tiempo que usted está pedaleando? Oh, tengo 45 años sobre la bicicleta. Hace 45 años que ele sale 3 veces a la semana, pedaleando 40 millas cada vez que va. Y como encontró el grupo, estaba ahí. Y ese señor le dijo: wow, ¿pero qué? Él estaba ahí con el grupo, pero él lleva un proceso de 40 años rodando. Pone una persona joven en una bicicleta que nunca salió a rodar para ver, no hace 5 millas. Porque es un proceso. Y el crecimiento espiritual es igual. Es un proceso. Toda nuestra vida es un proceso. Se requiere sacrificio, se requiere batalla, lucha. Y John Maxwell decía justamente esto.
O crescimento não é automático, é um processo. Crescimento não vem através da informação. Crescimento não vem através da experiência. Tu pode ter muita experiência em tu vida e ser um ninho. Então ele disse que o éxito, o verdadeiro éxito, é conhecer mi propósito en la vida. Então ele propõe: ¿por que não alcanças tu potencial como creyente? Como? Haz compromisso para cambiar. Haz compromisso para cambiar. Reconoce que há áreas em tu vida que tu necessitas um cambio. Te comprometes em cambiar. Busca o cambio em tu vida. Estabelece metas para crescer. Isso é importante. Por último, os cristianos exitosos se comprometem em buscar a Deus. Se comprometem em buscar a Deus. Fíjate el versículo 5 al 7. Eu quero concluir com isso porque Pedro nos dá, se podemos chamar isso de 7 princípios ou 7 qualidades del carácter del cristiano. La número 1, ele diz que há que añadir a su fé virtud. Añadir a fé virtud. Essa é excelência moral. Luego há que añadir entendimiento, conhecimento. Não é só conhecer, sino aplicar o que conhecemos de la palavra de Deus a nossas vidas. Luego ele diz que temos que ter domínio próprio ou autocontrole. Todo lo que sale de tu boca, quando estás descontrolado, quando estás airado, enojado, é tu responsabilidade. Talvez que a gente diz a vezes: por tu culpa eu actuei assim. Não. Tu actuaste assim por tu decisão. Tu dijiste isto porque tu não tuviste controle. Por isso as cárceles estão llenas de homens e mulheres que por la falta del control golpearon a alguien o mataron a alguien por no tener dominio propio. Tú eres responsable por tu dominio propio. Luego él dice que hay que tener constancia, la misma palabra para firmeza. Es la resistencia a la que nos aferramos cuando todo parece que nos vamos a rendir. Nos mantenemos firmes como creyentes. Y él dice que hay que tener devoción a Dios, es mostrar respeto y reverencia a Dios conforme y de la manera como nosotros pensamos, hablamos y actuamos. Y por último, él dice que otra cosa importante es el afecto fraternal. Tratar a la familia de la fe como si todos tuviéramos el mismo papá. Assim deveríamos tratarnos. E o amor, que é preferir a Deus e a los demás, a Jesucristo e nós outros. Esse é o amor fraternal. Isso é o que disse Pedro, que há que añadir essas virtudes a la fé. Te vou invitar que te pares comigo. Quero orar contigo. Senhor, te damos graças por tu palavra, por ser um Deus tão bueno, misericordioso e maravilhoso. Ajuda-nos a viver e a entender que o verdadeiro êxito é espiritual. Bendice a tua igreja. Cada homem, a cada mulher, tu conheces o coração de cada um de eles. Que tu graça esteja sobre nossas vidas nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Mis hermanos e famílias e amistades que nos visitam, próximo domingo nós vamos para a parte número 3 desse capítulo. Se tu nos está visitando, me encantaria saludar-te, déjame conhecer-te, apretar tu mano. Hemos sido a igreja aqui hoje, vamos ser a igreja allá afuera, temos um cafecito allá no tent,
vayan por sus hijos, lleven sus boletines, sus cosas, porque en 20 minutos tenemos otro servicio. Que el Señor los bendiga.